Las opiniones y comentarios emitidos en este programa corresponden única y exclusivamente a quienes los emiten y no representa la posición oficial del Colegio de Bachilleres. Esto es El aullido de los lobos grises. El aullido de los lobos grises. Siente la fuerza de la manada. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio más del Aullido de los Lobos Grises. Yo soy Andrea Hernández y en este programa vamos a hablar del tema prevención de adicciones. En esta ocasión tenemos como invitado al psicólogo Manuel Castillo Ruiz, director del Centro de Integración Juvenil en Coyoacán, el cual tiene estudios de Ingeniería Biomédica y Antropología Social y Psicología por la UAM. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a entrar al tema un tanto escabroso, pero que en realidad es muy probable que muchos de nuestros jóvenes estén enfrentando, que son las adicciones. Y bueno, quisiera empezar con esta pregunta. ¿Qué es una adicción? Una adicción, dice la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad de orden físico, de orden psicológico, que afecta a la persona porque hace o genera una dependencia a una sustancia, a una situación, a diferentes elementos. Cuando hablo de una dependencia, estoy hablando de le requiere de una necesidad imperiosa, ¿no? De estar o de consumir o de tener. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Ok. ¿Y qué factores llevan a alguien a tener una adicción? Son muchos, Andy, los elementos que pueden llevar a la gente a consumir drogas. Podemos clasificarlos de diferentes maneras, ¿no? Individuales, familiares, sociales. Estos factores, vamos a llamarles factores de riesgo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mucha gente no sabe cómo enfrentar el estrés. Ese es un elemento que a la gente lo pone en riesgo del consumo de drogas. Habrás escuchado en algún momento que la gente dice, es que estoy muy nervioso, estoy muy nerviosa y entonces me voy a echar un cigarro, ¿no? Ajá, sí. Y entonces fuma y lo tranquiliza o la tranquiliza. Y no hay peor verdad que esa, porque en realidad no lo tranquiliza, sino lo que está haciendo es generándole palpitaciones, está realmente estimulándolo, ¿no? Estimulándola, pero en el orden psicológico la persona se está calmando. Entonces, estos factores de riesgo están presentes con nosotros y lo que podemos ver son formas donde la gente no está adaptada. Por ejemplo, hay personas que no saben relacionarse con nosotros. Ese es un elemento de riesgo. Hay elementos, por ejemplo, familiares, como el que el papá, la mamá, el hermano, el tío, el abuelo también consuman drogas, por ejemplo, o tengan relaciones no adecuadas, Uh-huh. ¿no? Porque si bien estamos comentando sobre la prevención de adicciones y normalmente entendemos adicciones como un consumo de drogas, no solamente son las únicas. Uh-huh. Y tenemos factores de riesgo sociales como la disponibilidad de las drogas. Hoy en día los encontramos mucho más fácil en la tienda, en el crucero, todo el mundo sabe dónde se vende. Hay elementos particularmente individuales que pueden ser situaciones de un desorden mental, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, de algún trastorno que lo lleve a consumir drogas. Uh-huh. Por ejemplo, tuvimos el caso hace un tiempo de una persona que consumía alcohol Uh-huh. desde casi los 14 años, por ejemplo, y entonces cuando él es grande se da cuenta que tiene una enfermedad que se llama espindiolitis, donde el hueso crece de manera irregular, como si fueran agujas, Okay. y eso fue de nacimiento. Entonces él consumía alcohol para atender el dolor que él generaba. Pero fue hasta que se hizo mayor que pudo atender esta situación, se dio cuenta
y entonces dejó de consumir. Claro. O sea, hay situaciones que nos llevan a consumir drogas porque las desconocemos y son muchas las situaciones que se presentan. Y bueno, se normaliza, ¿no? O sea, hay esta normalización en el consumo. Sí, claro. Otra de las situaciones es que como mucha gente lo hace, pensamos que esto es normal, como dices, es la normalización. Y de alguna manera, cuando nosotros normalizamos algo, pensamos que no nos hace daño. El alcohol, el consumo de alcohol es algo que está normal. Cuando la gente nace, salud, porque cumple 3 años, salud, porque tiene los 15 años, salud, porque se casa, salud, hoy porque se divorcia, salud. Exacto. No, o sea, el alcohol está presente y es algo normal. Y aguas, lo que estoy tratando de decir es que está presente entrecomillado sin que nos demos cuenta. Es un elemento que ya lo hemos hecho nuestro y que no cuestionamos, ¿no? El consumo. Yo digo que tomarse una copa de tequila, de coñac, de ron, de whisky, lo que nos guste, está bien. El problema es cuando nosotros empezamos a abusar, ¿no? Y podemos generar esta adicción al alcohol, por ejemplo. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos al siguiente, vamos a ir a un corte y en el siguiente bloque continuaremos ampliando la información sobre el tema de prevención de adicciones. Regresamos. ¡Ey, espera! No te vayas. Ya volvemos. Lobodato. Una encuesta en línea sobre el uso de cannabis y derivados en 2023, aplicada a 13.400 personas de entre 12 y 75 años, mostró que 28.3%, es decir, 3.769 personas, la consumió alguna vez en su vida. 1 de cada 5 dijo usarla en la actualidad y 1 de cada 4 ha intentado dejarla. Este fue un Lobodato. ¿Ya ves? No fue tanto. Regresamos. Para el 2022, 8 de cada 10 adolescentes en privación de la libertad o con medidas externas de sanción informaron que alguna vez en su vida consumieron algún tipo de droga. Alcohol, tabaco y marihuana fueron las de mayor prevalencia. Las drogas ilegales han sido usadas por el 22.8% de la población estudiantil alguna vez en la vida. 23.4% son hombres y 22.3% son mujeres. Estas estadísticas corresponden a las adicciones más conocidas. Pero, Manuel, cuéntanos sobre las adicciones actuales a las que se enfrentan los jóvenes con estas nuevas tecnologías. Gracias. Fíjate que ahorita que comentabas sobre los porcentajes de consumo, por ejemplo, si nosotros viéramos hacia atrás, hace 20 años teníamos que una mujer consumía por cada 20 hombres. Ok. Y hoy tenemos en el orden de una mujer por cada 3.8 hombres. Wow. O sea, el consumo de sustancias, ¿no? Por las mujeres ha ido creciendo. Y esto se da por muchos de los cambios que ha habido. Lo que voy a comentar no tiene nada que ver con lo moral, sino nada más con la situación de que se da. Las mujeres, por ejemplo, antes no podían entrar a los bares. Y ahora sí. Antes las mujeres no podían salir solas. Ahora sí. Ahora las mujeres se reúnen y ellas pueden tener una vida similar, ¿no? En este sentido. Y no solamente, cuando hablo de la vida, no solamente me refiero a esa situación del bar, sino también de los derechos y tal. Y esto es muy, muy bueno. Sin embargo, también trae consigo algunas situaciones. El consumo de drogas en mujeres está creciendo. A mí me llama mucho la atención porque mucha gente cree que, por ejemplo, amas de casa no consumen. Y si nosotros nos vamos a las estadísticas, aunque son bajas, hay mujeres
amas de casa que consumen drogas. Y a veces las escondemos, así como cuando escondemos algo que no nos gusta. A lo mejor un hombre borracho no nos da tanta pena como si tuviéramos una mujer borracha. Claro. ¿No? Y entonces yo aquí sí invitaría a que si ustedes tienen alguna situación de consumo y tal, que se acerquen con nosotros para que los podamos apoyar, no importa si son hombres o sean mujeres, la edad. Me comentabas sobre las nuevas tecnologías. El radio de las adicciones es muy amplio. Y bueno, ahora con el desarrollo, todo esto de la red, la internet y todo lo que posibilita el desarrollo de juegos, el hecho de que nosotros nos podamos comunicar a distancia. Digo, hoy podemos estar en comunicación directa con una persona que está al otro lado del mundo, ¿no? También ha generado unas situaciones de necesidad imperiosa. Recordemos que cuando nosotros tenemos una dependencia, tenemos eso, un requerimiento de ya, tengo, ya, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar, y aquí también podemos incluir a todo lo que son los dispositivos móviles, las tablets, ¿no? En algunos casos las computadoras, los videojuegos, Sí. ¿no? Y también los juegos, o sea, los juegos de mesa o los juegos ahora de las maquinitas, ¿no? La ludopatía, ¿no? Que tiene que ver particularmente con esta necesidad particular del juego, pero la ludopatía está un poco más marcada hacia lo que tiene que ver con la necesidad de apostar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se han desarrollado diferentes formas de adicción, como también la adicción a situaciones. O sea, me voy a explicar un poquito. Yo necesito generar situaciones que me den placer, ¿no? Gente que necesita, por ejemplo, el extremo, ¿no? La generación rápida, ¿no? De serotoninas, todo esto que se da a nivel cerebral con situaciones muy arriesgadas, el bungee, todo esto que se da. Y la gente no lo identifica porque ahora me tengo que aventar de uno más alto y ahora tengo que durar más y ahora tengo que hacerlo con mucho más tiempo. Entonces, mucho de estas nuevas adicciones o de estas formas, y no es que sean tan nuevas, sino son elementos que ahora se manejan. Antes los había de otra manera, pero no eran tan marcadas y eran más localizadas. Claro. ¿No? Y bueno, ahora son más vistas por estas redes sociales. Claro, ¿no? claro. Y bueno, lo que comentabas también es, por ejemplo, estos influencers, entrecomillado, que nos muestran lo atrevidos que son caminando sobre el metro en avance, ¿no? A esto te referías. Sí, también. Y no solamente a eso, por ejemplo, entramos ahora con los retos, ¿no? Y no necesitas ser un influencer, empieza a estar de moda, así como se ponen ahora patitos en el cuerpo, en el cabello y tal. Hay gente que te dice, a ver cuántas pastillas aguantas, claro, sí, ¿no? A ver quién aguanta más sin desmayarse. Y son de esas, y no necesariamente tiene que ser influencer, tiene que ver particularmente con las condiciones en las que yo vivo. Y esto está más dado en la gente joven. Claro. Hace unos minutos hablábamos sobre estos factores de riesgo, y uno de los factores principales que encontramos también es que si yo me reúno con personas que consumen drogas, es muy probable que yo lo haga. Y particularmente si ese elemento, quiero decir, la droga sirve como un elemento que me da coherencia, que me da identidad. Claro. Hace algunos años, en alguna escuela de antropología e historia que me tocó estar, identificamos, por ejemplo, que los antropólogos sociales consumían marihuana, pero era como una tradición, como una moda entre ellos. Tú no eras antropólogo social, sino fumabas marihuana. ¿Me explico? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Es como cuando nosotros ponemos el signo o el escudo, ¿no? Sí. El nombre del grupo puede ser un elemento de este tipo.
Bueno, nada más haciendo como un breve paréntesis. Yo cuando entré a estudiar en la Academia de Artes, Ujú. como que el ritual era que fueras a tomar a cierta cantina, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. y si no, pues entonces no pertenecías. Claro, ¿sí? Y entonces lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Y lo vamos normalizando, pero nos ponemos en situaciones de riesgo. Así es, cuando hablamos de manera inconsciente es no lo pensamos, Ujú, ujú. no lo analizamos, no reflexionamos qué es lo que estamos haciendo. Mucha gente viene y me dice, oye, Honor, ¿quieres? Y yo, ¿qué es? Claro. Y se me quedan viendo como diciendo, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué Ujú. no sabes qué es? ¿Por qué me preguntas? Ajá. Pues yo siempre pregunto, o sea, tú me estás ofreciendo, es como si ya si me dices, oye, ¿quieres papaya? Ok. Ah, yo ya sé que me estás ofreciendo papaya, pero en las fiestas, ¿no? Rolan el cigarro, por ejemplo, de marihuana o de alguna otra cosa, Ujú. y la gente no pregunta, la gente lo fuma, Claro. ¿me explico? Sí, sí. Y cuando hablamos de esta forma inconsciente es no pensamos, no analizamos, no reflexionamos sobre lo que es. Y a partir de eso, ¿cuál es el riesgo que yo corro al fumármelo, inyectármelo, inhalarlo o demás? Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y sí, por supuesto, estas situaciones, como dices, se van normalizando y como se normalizan, entonces parecen naturales, pero no lo son. Bueno, pues vamos a un corte y en el siguiente bloque vamos a ver sobre los mitos y las realidades. ¡Ey! ¡Espera! No te vayas. Ya volvemos. Recomendación. Si conoces a alguien que tenga una adicción dentro del colegio de bachilleres, contamos con el área de orientación educativa. Puedes acercarte a ellos, además de poder acercarte al Centro de Integración Juvenil. Ahí te atenderán las 24 horas del día en los teléfonos 5552 12 12 12 o 5545 55 12 12. También puedes encontrarlos en www.gov.mx/salud/CIJ. ¿Ya ves? No fue tanto. Regresamos. Y bueno, pues seguimos con esta conversación. Y ahora vamos a hablar sobre los mitos y las realidades. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vamos a hacer una dinámica. Yo te doy el mito y tú me das la realidad. ¿De acuerdo? ¿Va? Si consumo drogas, ¿puedo dejarlas cuando yo quiera? Sí y no. Perdóname la contestación. Es que tengo que hacer un paréntesis. Si yo voy conduciendo y se me atraviesa un perro y lo mato, no soy un mataperros. Ujú. ¿Me explico? Sí. Lo mismo, la gente que consume drogas, hay gente que consume una vez, vamos a decirlo, en su vida, y no por consumirla una vez, es una persona drogadicta, Ujú. como la gente normalmente lo conocemos, ¿me explico? Sí. Entonces, hay que diferenciar el uso, el abuso y la dependencia. Entonces, si es una persona que consume drogas y lo hace de manera experimental, es muy sencillo con compañía profesional que deje el consumo, sí. Pero si tiene una dependencia, entonces deberá entrar en un proceso mucho más largo para poder dejar de consumirlo. Por eso mi respuesta de sí y no. Ujú. Hay gente que empezó a consumir, por ejemplo, tabaco, y entonces te dice, yo lo dejé solito, perfecto, ya, Ujú. ¿no? Porque no tuvo una adicción, no generó esta dependencia de la que hablamos al principio. Ujú. Ok. ¿Necesito consumir drogas por mucho tiempo para que me haga daño? No, el daño es casi inmediato, o sea, la alteración. Acuérdense que cuando nosotros tenemos el ingreso de sustancias, en este caso, el cerebro empieza a generar cambios, ¿no? Y son cambios bioquímicos cerebrales, y esos nosotros no los vemos, pero sí los sentimos. Y va generando cambios que, por ejemplo, si nos emborrachamos en la primera sesión con 2 copas, a la siguiente sesión a lo mejor con 2 copas y media o con 3 o con 4. Vamos generando tolerancia, vamos nosotros abriendo los parámetros, particularmente porque el cerebro se va acostumbrando. Ok. Perfecto.
Me dijeron que los efectos de la marihuana desaparecen después de unas cuantas horas. No. Y de todas las drogas. Otra vez. Me llama mucho también la atención porque la gente me dice, yo me tomo alcohol viernes, sábado, domingo y me la curo el domingo. Jueves, viernes, sábado y me la curo el domingo. Y entonces ellos creen que porque ya sudaron, porque ya tuvieron, se curaron la cruda, ya no están. Hay que recordar que las sustancias permanecen en el organismo y aunque los efectos hayan disminuido, sigue estando ahí y dependiendo de cada una de las sustancias es la permanencia. Hay gente que sigue intoxicada por alcohol hasta 3 días. Ok. Y no debe de manejar, no debe de tomar decisiones. Y es lo mismo, por ejemplo, con algunas otras sustancias. Ok. Claro. Las drogas alivian mi estrés y me ayudan a soportar los problemas. No, eso es un mito, eso es lo que la gente cree. No es una realidad. Bueno, al contrario, creo que después de un tiempo los exacerba. Sí, como te decía, le damos un poder a las drogas impresionante. Es mi compañera, es mi amiga, es con quien lloro, con quien me refugio, quien me valida también, Claro. ¿no? Qué triste. La marihuana no me hace daño porque es natural. No, no es cierto, por supuesto que es mentira. Si consumo cocaína una vez, no tengo riesgo. Siempre estamos en riesgo, toda vez, y no solamente en el consumo de drogas. Esto, como decíamos hace rato, de manera inconsciente, ¿no? De lo que comentamos que no reflexionamos, todo potencialmente nos puede hacer daño, podemos estar en riesgo. Claro. ¿No? Y retomando eso, ¿cómo puedo identificar un factor de riesgo? Es muy sencillo. Si, por ejemplo, yo tomo un producto o algo que está etiquetado y que dice su consumo puede generar tal, hay que hacer caso a eso, por ejemplo. O si a mí me dan una sustancia, pues tenemos también la internet y nosotros podemos buscarlo y ver cuáles son los riesgos del consumo. Los medicamentos normalmente viene, no se use con personas que son diabéticas o son hipertensas o son susceptibles de tal. Y de muchas otras cosas no lo tenemos, pero sí podemos nosotros buscarlo de manera científica. La gente consume marihuana y en el mito que comentábamos hace unos minutos, no me hace daño porque es natural. No porque sea natural no hace daño. Las sustancias que contiene la marihuana, además de los efectos que generan, ¿no? Nos ponen en muy alto riesgo. Hoy en día muchas personas utilizan el vapeador, el mal llamado vapeador, ¿no? El vape que le llaman. Y dicen, lo único que es gas. Y no es cierto. O sea, en realidad lo que la gente está, por ejemplo, fumando, está incorporando, inhalando, son aceites que, por ejemplo, se utilizan para ayudar a la belleza exterior, pero cuando son consumidos y son quemados, generan un daño impresionante en la salud. Y entonces muchos chavos me dicen, oye, pero si esto ayuda para la cara. Sí, ayuda en la cara, en la parte de afuera. Sí. Pero si tú lo quemas, generan otras sustancias. Por ejemplo, hay otro mito. Si consumen bebidas energéticas, ¿no?, con alcohol, no pasa nada. Ajá. No, claro que sí pasa. Nosotros estamos mezclando un estimulante con un depresivo. Y lo que genera adentro en el estómago es una bomba. Ok. ¿Me explico? Entonces, hay que buscar de manera científica una respuesta y hay que hacer una investigación antes de consumir o antes de enfrentarnos a una situación. Claro, claro. Ok. Pues bueno, este tema es tan extenso y con elementos tan pequeños como los que nos has dicho, podemos identificarlo, ¿no? O sea, hacer como, por ejemplo, entrar, lo que me decías fuera del aire, de que una adicción, sea cual sea,
va entrando poquito a poquito, ¿no? Porque vamos normalizando ciertas acciones. Sí, claro. Entonces, tenemos que ser conscientes en todas estas acciones que no porque este programa va para nuestros chicos de nivel medio superior, del colegio de bachilleres, que no porque me valide el otro, lo voy a hacer parte de mí, ¿no? Siempre cuestionarnos por qué vamos a hacer las cosas. Y fíjate, Andrea, y más cuando, por ejemplo, nos sentimos mal. O sea, hay mucha gente que se siente triste, se siente desolada, se siente mal. Y entonces busca elementos que la hagan sentir mejor. ¿Me explico? Y no solamente pueden ser drogas, pueden ser hasta personas. Y no necesariamente esas personas o esas sustancias le ayuden a mejorar la condición. A lo mejor en ese momento le pueden ayudar un poco a sentirse mejor, pero no a solucionar la situación. Yo siempre les digo a los muchachos, si tú te sientes solo, sola, triste, que sientas a lo mejor un vacío aquí en el pecho, ¿no? Que te den ganas de llorar, acérquense con un profesional. Sí. Los profesionales sabemos qué es lo que está sucediendo, los podemos acompañar en esto, en un proceso, para que puedan dar cuenta de esto y que no sea una situación única la que se solucione, sino esto se solucione para toda la vida. Cuando la gente, por ejemplo, se acerca a los centros de integración juvenil, lo que hacemos es, vemos cuál es lo que pasa. O sea, cuando digo qué es lo que pasa es qué tiene, qué siente. Y a partir de eso, nosotros empezamos a indagar. Tenemos un equipo de profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, ¿no? Donde nuestra labor está precisamente encaminada a eso, a identificar aquellos elementos que a la gente no les son cómodos, para tener un acompañamiento y que ellos puedan de alguna manera no solucionarlo de manera inmediata, sino para toda la vida. A mí me llama mucho la atención porque mucha gente también me dice, es que yo me siento sola o solo, ¿no? Hoy como que lo escucho muchas ocasiones. Y me recuerdo cuando leía a Rosario Castellanos, que decía, yo nunca necesité de alguien para sentirme sola. Habla de que la soledad no tiene que ver con la ausencia del otro, sino tiene que ver con la ausencia de uno consigo mismo. Sí. Y a veces no nos enseñan a identificar estas situaciones. Y si no lo sabemos, acérquense con los profesionales. Hay muchas instancias que atienden estas situaciones de salud mental. Y pues de alguna manera salir de ello, ¿no? Claro. Y me gusta mucho porque justamente te iba a preguntar cuáles eran las actividades que se realizaban en los centros de integración juvenil. Y también que nos ayudan o que ayudan a las personas a que este tipo de situaciones no se vuelvan un factor de riesgo, ¿no? Fíjate que ya el factor de riesgo ahí está. El problema es que nosotros no lo identifiquemos y entonces caigamos en él. Sabemos, por ejemplo, que si yo inhalo un solvente, ¿no?, muy cercano y por mucho tiempo, me va a generar daño. Claro. Y a veces no hacemos caso de eso. Entonces hay que identificar estas situaciones de riesgo y bueno, cuando se acercan con nosotros a los centros de integración juvenil, pues damos cuenta de ello. Hacemos sí actividades preventivas, pero también acérquense con nosotros porque hacemos también tratamiento para el consumo de drogas, pero también cuando la gente está deprimida o tiene ansiedad o algo así. Como pudimos escuchar en este capítulo de prevención de adicciones y toda la información que nos dio nuestro querido Manuel, es importante cuestionarnos y reflexionar antes de hacer o de tomar una decisión. También nos pudo dar la herramienta de acercarnos a los centros de integración juvenil si nos sentimos solos o con problemas que nos agobien. Y bueno, pues muchísimas gracias a los centros de integración juvenil por el apoyo que nos han brindado, en específico a Manuel por proporcionarnos información tan relevante.
Mi nombre es Andrea Hernández y recuerda que puedes escribir tus comentarios, dudas y aportaciones en las redes del colegio y en las plataformas donde lo estés escuchando. Nos escuchamos en la siguiente transmisión. Hasta luego. Esto fue El aullido de los lobos grises. El aullido de los lobos grises. Siente la fuerza de la manada. Guión Marcos Pacheco. Locución Andrea Hernández. Operación y edición Diego Hernández. Y producción Carlos Mozo.